Buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una nueva clase. Bienvenidos a la clase número 3 de programación en Python. El día de hoy vamos a ver lo que son unas estructuras en las cuales son fundamentales para cualquier armado de cualquier programa en cualquier lenguaje de programación, que son las estructuras del tipo condicional, ¿sí? Los condicionales. ¿Qué es básicamente un condicional? Es un tipo de estructura la cual depende de una idea lógica y una resolución lógica para poder tomar un camino dentro de lo que es el desarrollo de un código o dentro de la ejecución justamente de ese código. Vamos a verlo de la siguiente manera, ¿sí? Imaginémonos la parte esta que le estamos mostrando acá de los que es los condicionales. Imaginemos que nosotros tenemos nuestra llave de luz de nuestra casa, en el cual nosotros tenemos una lamparita, ¿no? Y depende justamente el estado en el que se encuentre esa llave de luz, nosotros vamos a saber si esa lamparita está prendida o si está apagada. Una vez justamente que cambiemos esa posición en la que se encuentra la llavecita de luz, vamos a saber justamente si va a estar o prendida o apagada. Esto justamente es lo que nosotros usamos en programación. Al igual que justamente una lamparita, vamos a permitir con los condicionales que nuestros programas puedan evaluar una condición del tipo lógica para poder ejecutarse. ¿Bien? Justamente en Python utilizamos la sentencia if para crear un condicional que evalúa parámetros los cuales nos permiten evaluar justamente esa condición. Vamos a hacer un ejemplo justamente en el cual nos dice si la lamparita se encuentra o no encendida. Para esto lo que vamos a usar justamente es la sintaxis que nos provee Python, en el cual nos dice que nosotros tenemos que escribir la palabra if, que es lo que empieza un condicional, luego justamente cuál es la condición a evaluar y finalmente el código que se va a ejecutar en caso que la condición se cumpla. Bien, las ejecuciones son siempre del tipo lógica. Esto significa que lo que evaluamos son condiciones que dan un valor verdadero o falso. Bien, como por ejemplo, imaginemos, Seba está casado, verdadero o falso. Puede ser sí o no. El profe está casado, verdadero, falso. El profe tiene hijos, verdadero, falso. El profe vive en Entre Ríos, verdadero o falso. La lamparita está prendida, verdadero o falso. ¿La lamparita está prendida en estos momentos? Sí, verdadero. Me pueden ver bien. Yo apago esto por acá. ¿Sí? Y quedó más oscuro, porque la lamparita estaba apagada. En este caso, ¿la lamparita está prendida? No, sería un falso. ¿Qué es lo que utilizamos justamente los operadores del tipo lógico? ¿Cuáles son los operadores lógicos justamente existentes que hay acá? Nosotros utilizamos lo que son nuestros operadores de igualdad, diferencia y después lo que son los operadores de mayor, menor, mayor igual, menor igual. Bien. Además de eso, vamos a encontrar que no solamente tenemos operadores lógicos, sino que hay algo llamado conectores lógicos. Bien. Pero vamos a ir parte por parte con esto. Primero agarremos, creemos un nuevo cuaderno de notebook. Bien. En este caso la clase 3 creamos justamente un cuadernito de notebook para poder hacer la ejecución acá de nuestro código. Entonces, como dijimos justamente ahora, esto vamos a agarrar, vamos a poner condicionales. Para esto lo que vamos a hacer primero es, vamos a utilizar el ejemplo de la lamparita. Para esto, imaginemos que nuestra variable lamparita, tiene dos posibles valores que son strings. Puede ser valor on o si no valor off. Bien. Cualquiera de estos dos valores. Obviamente, cuando la lamparita esté en posición on, significa justamente que va a estar encendida. Bien, así que vamos a hacerlo justamente con ese ejemplo. Empecemos con el código. ¿Cuáles son las cosas importantes que nosotros tenemos que tener dentro de lo que es el código? Primero, ¿cuál va a ser justamente la variable o expresión a evaluar? En este caso, ¿cuál va a ser la variable? La variable lamparita. ¿Bien? O podemos hacerlo también con la variable interruptor. Vamos a hacer la variable interruptor. Así lo hacemos más didáctico. Interruptor. ¿Sí? El interruptor
en lo cual puede estar en on o en off. Y le ponemos, en este momento vamos a ponerle on. Y ahora el condicional. El condicional nos dice justamente, como vimos en la expresión lógica, nos dice un si, expresión evaluar, entonces que ocurra lo siguiente. Bien, el condicional es muy importante tener en cuenta que la condición determina si el código que se encuentra dentro se ejecuta. ¿Y qué es lo importante? Siempre va a ejecutarse las condiciones verdaderas. En este caso, nos vamos a fijar justamente si, usando la sentencia justamente if, si el interruptor se encuentra en off. Para esto vamos a usar lo que vimos recién, que es el conector lógico. El conector de igual. Vamos a decir justamente si lo que se encuentra en lo 1 es igual a lo que se encuentra en 2. Entonces, vamos a fijar si interruptor es igual a on. Entonces, como dijimos, si condición, entonces, o sea, dos puntos, le damos un enter y cuando le demos un enter vamos a ver que se nos hace un espacio. Este espacio se le llama indentación. La indentación en Python es muy importante. ¿Por qué? Porque significa que todo lo que se encuentre dentro de esta indentación se va a ejecutar. Bien, por ejemplo, si yo tuviese un print, la lamparita está prendida, significa que si la expresión esta es verdadera, esto se va a ejecutar. Y yo pongo acá un print de programa finalizado. Bien, esto no está dentro de la indentación. Significa que esto se va a ejecutar sin importar si la condición esta es verdadera o falsa. Porque únicamente esto se ejecuta en caso que esto sea verdadero. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta justamente si esto es verdadero? De la siguiente manera. Vamos a ir a fijarnos la expresión interruptor. Vayamos a buscarlo. Vamos a buscar la variable, nos fijamos cuál es el contenido y después comparamos. On es igual a este on. Sí, son exactamente iguales. Por lo tanto, esta condición es verdadera. Y como la condición es verdadera, lo que se encuentra adentro del condicional se ejecuta obligatoriamente. Bien, sí o sí, esto se va a estar ejecutando. Bien, por lo tanto, viendo que nosotros estamos evaluando justamente el tema de expresiones, nuestro interruptor puede estar en on o tal vez puede estar en off. Vamos a ejecutar este programa. Bien, ejecutamos acá y ahí nos muestra justamente que la lamparita está prendida. Bien, porque interruptor justamente contiene el mismo valor con el que lo estamos comparando. Ahora, yo cambio este valor a off y vuelvo a hacer justamente lo que es la misma comparativa utilizando estas mismas herramientas. Vamos a tomar otro color así, más fácil. Y ahora, en este caso, interruptor. Si nosotros vamos a evaluar la expresión de interruptor, nos encontramos con que off es igual a on. Son expresiones totalmente distintas. Off y on no son la misma palabra, son totalmente diferentes. Por lo tanto, lo que nosotros encontramos justamente acá es que la expresión nos da falso. Como la expresión da justamente falso, ¿sí? Esta parte del código no se va a estar ejecutando. Bien, esto va a cambiar justamente. Fíjense que solamente nos aparece el programa finalizado porque está fuera de nuestro bloque if y lo que se encontraba dentro no se ejecuta. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar justamente acá de importante? ¿Sí? Vamos a recordar que siempre los condicionales ejecutan su código si la expresión es verdadera. Ahora vamos a ver dentro de esto justamente algunos casos diferentes de implementación de esto. Bien, sabemos que si la expresión es verdadera, se ejecuta. Bien, ahora nos podría justamente pasar algo, vamos con otro ejemplo. En una expresión podemos llegar a evaluar
más de una condición. Para esto, si por ejemplo queremos saber si ejecutamos uno, u otra parte de código, vamos a estar utilizando otro tipo de sentencia. Bien, supongamos que nosotros, además de que nuestro programa nos indique qué sería lo que ocurre en caso que el interruptor esté en on, que también nos diga qué pasaría si está en off. Bien, en este caso, el programa, de manera lógica, lo que ejecutaría sería lo siguiente. Nos diría algo como, si mi interruptor está en on, significa que está prendido. O sea, ejecuta el print está prendido. Y si no, sí, y vemos de vuelta la palabra sí, está en off, indícame que está apagado. Bien. Para este si no sí, lo que nosotros utilizamos es la sentencia el if. Bien. El if básicamente es una sentencia la cual, si el primer condicional, el if, no se ejecuta, pasará a evaluar el siguiente condicional. Bien, en este caso, si la primera sentencia que nosotros tenemos acá no se ejecuta, pasa a evaluar la siguiente. Cuando evalúa justamente la siguiente, bien, actúa de la misma manera. Toma una condición a evaluar y si la condición es verdadera, ejecuta el código. Esto significa que la sentencia del if también siempre debe llevar la condición a evaluar. Bien, entonces vamos a ver justamente esto mismo. Vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a ir con el ejemplo de la lamparita. Bien, nosotros tenemos justamente la lamparita acá que estaba en el interruptor en on y en off. Ahora, supongamos justamente que ahora mi expresión lo que me dice es, si también mi interruptor está en on, como decía arriba, entonces el print de la lamparita está encendida. Bien. Y ahora lo que debemos hacer para poner en el if es ponerlo fuera del identado. ¿Por qué? Porque es otra expresión. Bien, es otra expresión. Significa que la próxima expresión que nosotros vayamos a evaluar, lo que vamos a estar haciendo es sacarla del identado y hacer la próxima evaluación. En este caso, si no, si, el if sería un si no, si. Si el interruptor se encuentra en off, ponemos que la lamparita está apagada. Bien. Entonces yo tengo acá esta pieza de código. Ejecutamos. Bien. Acá me dice justamente que la lamparita está apagada debido a que, como recordamos, nuestro interruptor se encuentra justamente en off. Vamos a copiarlo acá abajo para tenerlo a mano, para verlo más cerquita. Bien. Ahora yo cambio a on, esta variable, ejecuto y tenemos el código que la lamparita se encuentra encendida. Bien. O sea, tenemos uno u otro. Cualquiera de los dos se van a estar ejecutando. Puede haber múltiples casos en los cuales, por ejemplo, no solamente tengo una expresión, sino que vamos a evaluar, por ejemplo, múltiples condiciones, ¿sí? En este caso, en caso que tengamos múltiples condiciones a evaluar, podemos utilizar múltiples elif. Por ejemplo, evaluemos una condición en la cual hay tres departamentos. Según el número que toque el portero eléctrico, así se llama nuestra variable, es el depto que se va a llamar. En el depto 1 vive Seba, en el 2 Sandra y en el 3 Pedro. Bien, vamos a hacerlo justamente con esto. Vamos a ir al código y vamos a primero, recordemos, que dijimos que tenemos que tener siempre la variable o expresión a evaluar. En este caso yo dije que va a ser la de portero eléctrico, ¿bien? Que esto va a tener un valor. Vamos a dejar por el momento simplemente un 1 de un valor, ¿bien? En este caso, lo primero que yo tengo que hacer es siempre empezar con la sentencia if, que es la sentencia que abre justamente la posibilidad de un condicional. Bien, siempre la primera a ejecutar es el if. Entonces, sí,
el portero eléctrico. Llamo al uno. Vamos a agarrar y poner un print de llamando al depto de Seba. Ahora, fuera del identado, recordemos, siempre fuera del identado el elif, diciendo que si el portero eléctrico llamó al 2, entonces el print que va a ocurrir acá es llamando al departamento de Sandra. Y si no, si el portero eléctrico llamó al 3, el print, en este caso, lo que va a hacer es ponernos llamando al depto de Pedro. Bien. Ahora vemos justamente que nuestro portero eléctrico se encuentra en valor 1. Entonces, cuando yo ejecuto este código, bien, el programa empieza, viene hacia acá, sí, voy a poner el otro, viene hacia acá y empieza a evaluar las expresiones. Portero eléctrico es igual a 1, va, lo revisa. Encuentra justamente que portero eléctrico es igual a 1 y lo que hace es ejecuta el código y luego, como está todo la sentencia de if junto con sus elif, cuando ya encuentra un caso válido, el resto no se ejecuta. Esto es muy, muy importante. Una vez que un condicional encuentra una expresión que es verdadera, no ejecuta más el resto. Bien, imaginémoslo de la siguiente manera. Ustedes van a la heladera y hay 10 gaseosas. Bien. Entonces van a agarrar la primera gaseosa y se dan cuenta que está caliente. Bien. Imagínense, verano, 34 grados, 3:30 de la tarde y quieren tomarse una gaseosa fría. Van, abren la heladera del kiosco, meten así la mano y la gaseosa está hirviendo. No van a agarrar, van a pasar la siguiente. Tocan la siguiente hirviendo. Pasan la siguiente y está helada como si estuviese en la Antártida. Entonces, ¿qué hacen? ¿Siguen viendo si las otras están frías? No, ya encontraron la que están fría, por tanto la sacan y listo, se quedan con esa. El resto no le evalúan si están o no están frías. La van a dejar ahí, no les importa, porque ya encontraron su caso verdadero, que es si la gaseosa está fría. Esto es exactamente igual. Cuando encuentra la expresión verdadera, el resto no las ejecuta. Haciendo una equivalencia gráfica, sería lo mismo que si esta fuese la expresión, bien, y todos estos fuesen diferentes caminos que puede llegar a tomar. Bien, una vez que encuentra el camino que es válido, revisa uno, revisa otro, y una vez que encuentra un camino que es válido para ejecutar el código, continúa la ejecución por acá y esto no lo evalúa. Muy bien, ya tenemos justamente el valor ahí. Vamos a poner un valor 3 para explicar la ocurrencia justamente. Y vemos justamente que es llamando al departamento de Pedro, que es el que corresponde al 3. Esto es de la siguiente manera. Igual, revisa acá la sentencia, evalúa las expresiones. Como es falso, no ejecuta y pasa del siguiente a evaluar, ¿eh? Pasa a evaluar el siguiente. Entonces, evaluando el siguiente, vuelve a ver lo mismo. Busca la variable y evalúa la expresión. Como esto también es falso, ¿sí? No se ejecuta y pasa al siguiente. Vuelve a poner la expresión, y como esta expresión da verdadera, porque el 3 que tenemos en portero eléctrico es igual al 3 que tenemos acá, es el código justamente que va a pasar a estar ejecutando adentro de nuestro programa. Bien, así justamente es como lo va a evaluar y lo va a ejecutar. Bien, hasta ahí tenemos una parte en la cual tenemos varios anidados. Bien, supongamos que uno de los departamentos, ¿sí?, en los cuales nosotros nos encontramos, ¿sí? No está. Bien. O vamos a hacerlo con alguna de las otras opciones. Supongamos que nosotros tenemos la clásica, en las cuales nosotros agarramos el celular, asterisco 611, bienvenido al centro de atención al cliente de comunidad teléfono móvil. Marque 1 para comunicarse con un representante. Marque 2 para pagar su factura. Marque 3 para consultar por el plan de sus datos. Marque 4 para em,
activar un nuevo plan. Y nosotros vamos y apretamos el 5. Bien, el programa te va a decir opción no válida, intente nuevamente. Bien, apretás el 7, el 9, apretás, no sé, el numeral. Te va a decir justamente que no es válido. En este caso, yo no puedo estar poniendo, por ejemplo, si la opción, vamos a pensar justamente ese programa. Bien, vamos a pensar ese programa que supongamos nosotros le ponemos, ¿sí? ¿Cuál es justamente la opción elegida? Bien, y le ponemos la opción, por ejemplo, 7, ¿no? Entonces decimos, sí, la opción que eligió el usuario es el 1, le mandamos el print y le decimos eh, redirigiendo a atención al cliente. Voy a agarrar y voy a copiar, ¿eh? Y le hago el cambio los elif. ¿Vamos? Si no, el if, si la opción es la 2, le ponemos redirigiendo a pagos. Si no, si el if, si la opción es la 3, le ponemos redirigiendo a ventas. Y si no, si el if, si no, si, recuerden, el if, si la opción es la 4, le vamos redirigiendo a, no sé, servicios. Bien. Ahora el cliente apretó el número 7. Yo no puedo agarrar y decir, bueno, si la opción es la 5, opción válida. Si la opción es la 6, no válida. Si la opción es la 7, no válida. Si la opción es la 8, no. Se hace larguísimo. Para esto lo que tenemos que hacer es utilizar otra sentencia que nos permite decir que si ninguna de estas es válida, si no se ejecuta ninguna, que se ejecute una sentencia de manera obligatoria. Bien, obligatoria. Para esto, lo que vamos a estar justamente utilizando es la otra sentencia que es el else. Bien. La sentencia else es la que nos dice que, de otro modo, que ocurra lo siguiente. Y para esto hay algo muy interesante, que el else, vamos a verlo acá, tenemos if con su condición, el if con su condición, y el else no precisa una condición a evaluar. O sea, el else se va a ejecutar sí o sí en caso que las condiciones principales no ocurran. Bien. En este caso, lo que utilizamos justamente, como acabamos de decir recién, es poner un else y ponerle justamente el print de opción no válida. Bien, entonces, si acá el usuario elige el 3, lo lleva a ventas. Si elige 7, le pone opción no válida. Si elige 9, le pone opción no válida. Si elige 1, redirigiendo atención al cliente. Si pone el asterisco, ay, si pone el asterisco, opción no válida. Bien, justamente ahí, como nos dice Pedro, podríamos utilizar esta técnica para crear un menú de opciones. Exactamente esto sería el condicional para utilizarlo dentro de lo que es su menú, en el cual tenemos las opciones válidas y con el else determinamos la opción no válida. Bien, entonces con la sentencia else podemos ejecutar un código de manera obligatoria, o sea, no hay modo que lo esquive, si ninguna de las condiciones anteriores se cumple. Para esto nos va a servir justamente el else, ¿sí? De la siguiente manera. Bien, imaginemos que tenemos yo le digo boliche, suena re viejo decirle boliche, pero le vamos a decir boliche, no importa. No le quiero decir bailanta porque no me gusta el término, ¿viste? Imagina que tenemos Está bien, boliche. un boliche, ¿sí? Un boliche. Si me siento Ricky el antiguo diciéndole boliche. Imaginemos que tenemos un boliche en el cual ciertas condiciones deben cumplirse para que, para que el público pueda ingresar. En este caso, deben ser mayores de 21 y además utilizar zapatos.
utilizar como calzado zapatos. Esto no parece nada ilógico, parece algo bastante racional. O sea, por más que tengas 30 años, si quieres entrar en ojotas y con medias al boliche, no te van a dejar entrar. Claramente no te dejarían entrar en ningún lado si andas con ojotas y medias en el medio de la calle. De hecho, habría que preguntarte si estás bien, ¿cómo saliste así? Em, pero no es algo que sea ilógico. Acá lo que tenemos es que hay condiciones que deben justamente cumplirse. Bien, en este caso, cuando yo voy a buscar justamente estas condiciones, para darle mi if, voy a tener que pensar en dos. En la edad, que va a ser algún tipo de edad, vamos a poner, supongamos, como dije recién, 23, y el calzado, que vamos justamente a ponerle que es zapatos. Por lo tanto, esta persona cumple con ambos requisitos, ¿sí? Cumple con el requisito justamente de su edad y con el requisito justamente del calzado. Pero ahora yo tengo que evaluar dos expresiones, porque yo no puedo hacer un if, justamente edad mayor a 21, entonces un print de puede entrar. ¿Por qué? Porque como dijimos, por más que tenga más de 21, ¿sí? Vamos a ponerle mayor o igual a 21, así sabemos que puede ser más de 21 o exactamente 21. Tenemos que evaluar también que no venga con ojotas, ¿sí? O que no vengan pantuflas. Entonces, acá lo que necesitamos es justamente lo que vimos antes, que son los conectores lógicos, que es el AND, el OR y el NOT. ¿Y cómo justamente los utilizamos? Bien, esto justamente vamos a utilizar los conectores lógicos para evaluar múltiples casos. ¿Cómo los utilizamos justamente? El AND, ¿sí? AND, conector lógico que nos indica que todas las expresiones deben ser verdaderas para que el código se ejecute. OR, conector lógico que nos indica que al menos una expresión debe ser verdadera para que el código se ejecute. Y por último, el NOT, conector lógico que nos indica que la expresión es lo contrario a lo evaluado. Básicamente, si es verdadero, da falso, y si es falso, da verdadero. Bien, entonces, yo necesito justamente decir que la edad tiene que ser mayor o igual a 21 y además, o sea, and, que el calzado sea igual a zapatos. Bien, entonces lo que yo estoy viendo acá es que si mi edad es mayor o igual a 21 y además mi calzado son zapatos, puedo entrar. Y si no, le ponemos el print de no puede ingresar. ¿Y qué acabo de hacer yo acá? Directamente, como esta expresión es la única que voy a evaluar, el resto de expresiones, por ejemplo, si tiene 18, si tiene 19, si tiene ojotas, son expresiones que sé que no voy a poder ingresar. Por más que, como dije, por más que tenga 34 años, está en ojotas, no puede entrar. Bien, entonces yo ejecutando esta parte, si esta expresión no es verdadera, sí o sí le digo que no puede ingresar. Bien, entonces tenemos 34 y ojotas, no puede entrar. 18 y zapatos, tampoco puede ingresar. ¿Por qué? La expresión de lo calzado, está bien, es verdadera. Los calzados son zapatos, pero la edad no es mayor o igual a 18. Por tanto, esto es falso. Y dijimos que el AND, justamente en nuestro AND, lo que tenemos es que todas las expresiones deben ser verdaderas para que el código se ejecute. Como no son todas verdaderas, o sea, esta es falsa y esta es verdadera, este código no se ejecuta. Bien, no se ejecuta.
¿Estamos? Ahí tenemos el caso del AND. Vamos a hacer otro con el OR, si les parece. Y volvamos al caso del interruptor, en el cual lo vamos a poner en... Ahora, piensen ustedes. Imagínense que están en su casa, llegan, tocan el interruptor y la lamparita no se prende. Miran así la lamparita, la miran fijo y dicen, ¿qué pasa? Se cortó la luz. Van a la otra pieza, tocan así y la luz se prende. ¿Qué pudo haber pasado ahí? O sea, la del comedor no prende, pero la de la cocina, la de la pieza, la del baño, todas prenden, Y se quemó la lamparita. probablemente. Así que vamos a fijarnos si justamente vamos a usar una de lamparita quemada, en la cual le vamos a poner que la lamparita quemada está en true. ¿Y qué pasa si tocan, no prenden, van a otra pieza, no prende, van al comedor, no prende, en la cocina no prende, en la otra pieza no prende? Lo más probablemente es que no haya corriente. Bien, o sea, tal vez tengan la corriente en false, porque no hay corriente, no hay electricidad. Y además, la lamparita está quemada. Entonces, lo que vamos a ver justamente acá es lo siguiente. ¿Cómo podemos decirle al programa que la lamparita está apagada o la lamparita no está encendida? Yo quiero indicarle justamente con el print al final de la lamparita no está encendida. Esto es lo que voy a querer indicarle. Lo que me voy a fijar es, primero, ¿cuál es la condición del interruptor para que la lamparita no esté encendida? Si el interruptor está en off. Si el interruptor está en off, la lamparita no está encendida. O si la lamparita quemada está en true. O si la corriente está en false. En este caso, yo tengo varios de nuestras expresiones para evaluar. En este caso, el interruptor está en off. Interruptor está en off. Voy, reviso. Off, on, no, falso. Acá me hizo un OR. Ok, OR. La lamparita quemada está en true, o sea, la lamparita está quemada. Voy y evalúo. Y la lamparita sí se encuentra quemada. Esto es verdadero. Y luego tengo un OR. Ahora, yo les pregunto, si la lamparita está quemada, ¿importa si hay o no hay corriente? ¿Importa si no hay corriente? La lamparita no va a estar prendida, por más que tenga o no tenga electricidad en mi casa. Si la lamparita está quemada, significa que esto se va a ejecutar igual. Exactamente, como dice Fede, no importa. Por lo tanto, ya encontré uno verdadero, por lo tanto, no necesito evaluar el resto, porque ya sé que esto se va a ejecutar sí o sí. La lamparita no va a estar encendida. Bien, ¿en qué momento importa? Solamente importa nada más lo que dé como verdadero dentro de la expresión en un OR. Bien, entonces, si mi interruptor está acá en off, la lamparita está quemada, false, no está quemado. Corriente hay, true, hay corriente. Entonces vamos y evaluamos. El interruptor está en off, verdadero, está en off. OR, lamparita, OR, corriente. Estos son ORs. No necesito ni fijarme si hay o no hay corriente. Sé que el interruptor está apagado, por tanto la lamparita no está prendida. La lamparita no va a estar prendida. Imagínense que nosotros tenemos un programa que nos dice justamente el celular que quiere saber si nos olvidamos, si la luz del comedor está prendida. Y va a ir a chequear. ¿Está el interruptor en off? Sí. Entonces va a devolver la lamparita no está encendida. Si el interruptor está en on y está quemada, tampoco va a estar prendida. Si no hay corriente en la casa, tampoco va a estar prendida. Bien, entonces la expresión OR es la más importante de todas. ¿Por qué? Porque le basta solo un argumento válido para que toda la expresión sea válida. Puede haber 1, 10, 50, 100 o 1000. No hay problema. Si son todos OR, con que encuentre solo uno, esto ya se estaría ejecutando.
Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio justamente y vamos a utilizar lo que es parte de lo aprendido. Bien, vamos a utilizar un poquitito lo que es, por ejemplo, una lista, bien, para poder ver lo que es una expresión en objetos. Vamos a ver justamente expresiones de iteración. En nuestros objetos como listas o tuplas, podemos encontrar diferentes maneras de validar datos. Si utilizamos una sentencia if para evaluar un elemento dentro de una lista, podremos utilizar la sentencia in para verificar su validez. Vamos a hacerlo con un ejemplo mucho más simple, ¿bien? Para que se comprenda mejor. Imaginemos que tenemos una lista de frutas, en los cuales tengo banana. Vamos a poner compras, directamente, compras. Vamos a poner, tengo que comprar banana, arroz, tengo que comprar leche, tengo que comprar lavandina. Y suponemos nosotros tenemos una lista que la vamos creando, ¿no? La vamos creando, la vamos creando, la vamos creando y se nos van guardando varias cosas. Yo lo que puedo hacer es, con la sentencia if, evaluar si tengo dentro uno de los elementos. Para esto, utilizamos la siguiente expresión. If, elemento a evaluar, in, justamente la estructura. Por ejemplo, yo quiero saber si el arroz está en mi lista de compras. Utilizo el if, en este caso arroz, in mi lista de compras. Ahora, si el arroz está en compras, voy a hacer un print de que se encuentra anotado, ¿sí? Artículo ya anotado. Bien. Y si no con un else, voy a agarrar y, por ejemplo, voy a poner un print en el cual voy a decir, por ejemplo, artículo no cargado. Entonces voy a fijar justamente esto y lo voy a ejecutar. Ahora, arroz, ¿se encuentra en mi lista de compras? Sí, así que me dice que el artículo ya está anotado. Vamos a agarrar y vamos a poner la variable artículo para ir cambiándola acá arriba, ¿sí? Y artículo voy a poner justamente que es arroz. Ahora, ¿está ese artículo en mi lista de compras? Sí. ¿Está el artículo leche en mi lista de compras? Sí. ¿Está el artículo harina en mi lista de compras? No, no está cargado. De esta manera yo puedo evaluar de una manera muy sencilla lo que es si se encuentran dentro de una expresión, justamente el artículo correspondiente a mi lista de compras. Lo que está haciendo acá el if es hacer un recorrido de lista para poder encontrar si la expresión está o no está dentro. Bien, ahora, ¿cómo podríamos agarrar y decir justamente que si el artículo no está en las compras, si el artículo no está en compras, por ejemplo, lo que podemos hacer es agarrar y ponerlo y guardarlo en mi lista de compras. Vamos a poner acá, por ejemplo, vamos a poner compras.append y le agregamos, por ejemplo, el artículo justamente que tenemos ahí arriba. Ahora, ¿qué haría esto? Si la harina no está en mi lista de compras, lo que haría sería justamente cargarlo. Vamos a poner acá simplemente un print de cómo se ve la lista de compras para verla completa. Entonces, por ejemplo, acá yo ejecuto esto, dice banana, arroz, leche y lavandina. Entonces, bueno, si ese artículo no está en la lista de compras, entonces agrégalo. Si yo me llevo esto y lo ponemos acá arriba, vamos a ponerlo acá y vamos a volver a imprimir la lista de compras. Fíjense que dice, ves, artículo no cargado, que es el primer print, ¿sí? Ahora después la lista de compras normal y luego la expresión, si artículo no está en la lista de compras, entonces agrégalo. Bien,
Obviamente, por supuesto, esto lo podríamos usar también en el else. Podríamos tranquilamente esto ponerlo acá en el else de acá arriba y sería lo mismo. Pero lo que yo quería demostrarles acá es que cómo utilizamos la sentencia del not que la saqué, era la que yo quería dejar acá y al final terminé sacando, que era esta, la última, la negación. El resultado es lo opuesto al valor de la verdad. O sea, el artículo no está en la lista de compras, verdadero. El artículo está en la lista de compras, falso. Así que presten atención al not, porque el not les va a servir muchas veces para directamente evaluar una expresión negativa en lugar de tener que evaluar muchas positivas. Eso va a ser mucho más sencillo, tal vez, que evaluar todas las expresiones. ¿Sí? Por último, vamos a dejar la última expresión del if, haciéndolos con los mayores y menores. Vamos a suponer justamente acá en esta parte que lo que nosotros tenemos es, imaginemos que tenemos un comercio en el cual, si nuestro cliente abona con tarjeta, podremos ofrecerle algunos beneficios. Crédito, 3 cuotas sin interés. Débito, 10% de descuento. Y si abona efectivo, le haremos un 15% de descuento. Bien, en caso de abonar por transferencia o QR, no tendrá bonificaciones. Entonces vamos a hacer básicamente ese ejercicio, ¿bien? Entonces va a venir acá el cliente y vamos a agarrar y vamos a hacerlo con el método de pago que vaya a utilizar, ¿no? Entonces tiene un método de pago el cliente, método de pago, que puede ser tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Vamos a suponer, por ejemplo, que el cliente tiene tarjeta crédito. Entonces, si el método de pago es igual a tarjeta de crédito, print puede abonar en 3 cuotas sin interés. O si no, si el método de pago es tarjeta de débito, tiene 10, tiene 10% de descuento. Y por último, si no, si el método de pago es efectivo, el le puso verde leaf. El método de pago es efectivo, le hacemos justamente un print y le decimos tiene un 15% de descuento. Por último, else, si abona con otro método de pago, abona el total de la prenda. Bien. Ahora supongamos lo siguiente. Vamos a agregar algo más acá. Si la compra supera los 3.000, le haremos un descuento adicional con cualquier método de pago. Este descuento será del 5%. Ahora tenemos que ver la compra. En este caso, si la compra tiene que ser justamente superior a los 3.000. Bien. Entonces, acá justamente nosotros tenemos esto mismo, de que tenemos dos expresiones para evaluar. Inclusive, si nosotros pudiéramos poner acá las expresiones en cada uno de estos métodos, lo haríamos justamente igual. Pero, ¿qué ocurriría acá? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pusiera un elif y le pongo compra mayor a 3.000 y le hago el descuento? Si le hago un print de tiene un 5% adicional. ¿Qué pasaría acá? Lo que pasaría acá es que cuando me encuentre el método de pago, este elif no se va a ejecutar, ya que lo que va a ocurrir es que el descuento está dentro de uno de los elif. Por lo tanto, recuerden que cuando encuentre una opción válida, el resto del if no se ejecuta. Por lo tanto, no ejecuta la parte de acá abajo. Así que es muy importante que tengan en cuenta que si tienen dobles condiciones, siempre la utilicen acá adentro. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo que además que la compra sea mayor a 3.000, va a haber un problema, que no solo el método de pago tiene que ser tarjeta, la compra además debe ser mayor a 3.000. Entonces no se podría hacer acá, porque estaríamos poniendo doble condición. Lo que podemos hacer es hacer un anidado.
O sea, poner dentro un if otro if más, en el cual le ponemos que si la compra es, por ejemplo, mayor a 3000, en este caso, le ponemos con un print, tiene un 5% adicional de descuento. Y esto mismo podríamos aplicarlo absolutamente en todos. ¿Qué sería obviamente lo correcto? Tenerlo del lado afuera. Porque esto, hacer esto así, estaría mal porque no estaríamos respetando uno de los conceptos de la programación que lo vamos a ver más adelante, que es el DRY, que es el Don't Repeat Yourself, justamente. Lo ideal sería que esto sea directamente un if que esté por el lado de afuera. Bien. Pero supongamos que solamente lo hacemos cuando tiene, ¿sí? 3000 en efectivo, ¿no? Lo hacemos solamente cuando tiene 3000 en efectivo. Le haremos de un adicional de un 5%, ¿no? Supongamos que si la compra es solamente en efectivo y es más de 3000, le hacemos un 5 adicional. Ahí en este caso, sí sería correcto poner dentro que además del 15%, si la compra es mayor a 3000, tiene un 5% adicional. Bien, en este caso, por ejemplo, si el cliente paga 3000 con tarjeta de crédito, puede abonar en 3 cuotas sin interés. Si paga 3500 con tarjeta, 3 cuotas sin interés. Si paga 3500 en efectivo, tiene 15% de descuento y además tiene un 5% adicional. Si compra 1500, va a tener solamente su 15% de descuento, porque esto sí se ejecuta, pero esta parte no se ejecuta porque no es válido. Bien, hasta acá lo que es la clase del día de hoy. Para el día jueves van a tener también una clase aparte, asincrónica, para repasar esto, con un pequeño ejercicio justamente. Y yo les voy a dejar subido un pequeño ejercicio que es justamente algo muy similar a esto. Bien, son sentencias simplemente if nomás y ustedes tienen que evaluar con un alumno si la nota es mayor, menor a cierto número para decir si está aprobado, si debe dar final o si tiene que recursar. ¿Estamos? Excelente. Bueno, chicos, hasta acá la clase del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Les mando un saludo grande y nos vemos el día jueves.